Mi vida nunca más será igual. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios, donde tendremos enseñanzas, predicaciones, testimonios y mucho más. Te esperamos todos los domingos a las 7:30 p.m. Estados Unidos. No te lo puedes perder. Y vamos a comenzar y el título, le puse un título a esta palabra y el título es preparación. Ay, permítame, creo que te voy a tener que llevar a la sala y te voy a decir ya. Voy a llevar a mi perro a la sala porque es que... Vente, permítame, hermanos. Toma, a la sala. Órale, que no me deja. Venga. Venga, venga, venga. Come on. Mijo, ¿alguien está en la sala? A ese o a este. A este ya el chiquito, déjalo ahí en el pasillo. Nada más que no brinque al sillón, porfis. Mételo a la jaula de Silas. That one. Ya le digo, qué pena, hermanos, qué pena, qué pena. Es que mi perro me lo operaron la semana pasada y lo tengo aquí en el cuarto porque no puede brincar, pero bueno, me tocó meterlo por allá. Bueno, vamos a comenzar. La palabra, preparación. Durante las otras semanas que no pude conectarme, no es que no pudiera, es que el Señor no me había entregado toda la palabra que eh, yo sé cuando Él me la entrega. Y me empezó a entregar por partes, por 2 semanas. Y la última me la entregó eh, el día que estuvimos hablando, no recuerdo. Y me puso preparación. ¿Por qué? Yo sé que mucha gente va a decir, no, pero es que lo están diciendo porque por lo que está pasando. No, no, yo no enseño ni por lo que está pasando, hermanos, ni por emoción. Yo no abro mi boca hasta que el Señor no me diga, ábrela, y yo no enseño nada hasta que el Señor me diga, enseña. Porque si fuera para enseñar, yo tuviera muchas cosas que enseñarles. Mucho sobre el mundo espiritual, sobre la liberación, pero no me ha puesto el Señor, no lo he hecho. Me trajo esta palabra y el título le puse preparación. ¿Por qué? Nosotros parándonos y mirando para atrás todas las palabras que Él nos ha entregado, han sido palabras que nos ha hablado comenzó desde que, ¿cuál fue el? Ordenar la casa, y de ahí empezó a hablar sobre el corazón, la sanidad, el perdón, etcétera. Y yo le decía, Señor, y la palabra que como que le dio sentido a todo lo que yo estaba apuntando de la semana pasada, la palabra que Él dio, y fue la palabra que yo no podía encontrar, creo que fue Efesios 6:2, donde dice que estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Esa fue la última que a mí me entregó el Señor. De ahí yo entendí. Y aquí está lo que el Señor me ha dado que les dé. No es piedra. Ahora sí, mire, no es piedra. Es una palabra de preparación. Porque todos sabemos que estamos en tiempos finales. No es el fin del mundo, pero sí estamos en tiempos finales. Y le voy a decir algo que se me reveló a mi espíritu, pido a Dios que esta palabra sea revelada a su espíritu, porque es necesaria para estos tiempos. Es una palabra hermosa, una palabra que yo entendí ahora, hoy en la mañana, porque apenas me reveló esta palabra, hoy en la mañana, el propósito de nosotros. Y vamos a comenzar al libro. No me apunto, bueno, más bien, no voy a decirle a nadie que lo lea, apúntelo, porque son versículos, pero voy a andar brincando de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque son 4 palabras juntas en uno, ¿ok? Entonces, la semana pasada o la antepasada nosotros empezamos estudiando sobre la transformación, que la transformación viene por el oír. Y entendimos que el oír y escuchar son dos cosas diferentes. Oír significa obedecer, ¿ok? Y vamos a ir al libro de Romanos, puede buscarlo,
puede apuntarlo, pero yo los voy a leer todos. Romanos 12, 1, 2. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otra versión, y las quiero leer para que mire cómo se escucha. En otra versión dice así: por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mire lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Esto que leímos, en otras palabras, nos está diciendo, espérenme, lo estoy tratando de poner junto. Nos está diciendo, espérenme, lo tengo, pero lo estoy poniendo en palabras. Nunca había visto este pasaje, versículo, nunca lo había visto como lo vi hoy en la mañana. Nos está diciendo que no dejemos que el mundo nos transforme al mundo. Escúcheme y usted me va a entender porque voy a ir más para abajo, ¿ok? Dios, por esta palabra nos está diciendo que no seamos copia del mundo. Nos está diciendo que no imitemos a la gente que está en el mundo. Hay un versículo en la Biblia que dice que estamos, cuando Jesucristo le oró al Padre, le dijo, Padre, te pido que los cuides, no te estoy pidiendo que los quites del mundo, porque están en el mundo, mas no son del mundo. Esta palabra lo que nos está diciendo y Dios nos está pidiendo es una palabra de preparación, que tenemos que ser cambiados, transformados, renovados por medio del entendimiento. Mire, es que no me quiero brincar porque si no los voy a confundir. En Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo usé esta palabra ¿por qué? Porque aquí donde leímos dice, permítanme, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Cuando nosotros, hermanos, caminamos en esta tierra, cuando nuestro pensamiento no está sujeto a la voluntad de Jesucristo y le damos libertad a que a todo lo que el mundo ofrece, tristemente nos convertimos en personas iguales que las del mundo. Ahorita no le tiene sentido, pero usted va a entender a lo que vamos a llegar. Dios nos está diciendo, tenemos que prepararnos. La forma en cómo nos tenemos que preparar es cambiando la mentalidad. Aquí. Nosotros no la podemos cambiar.
Nosotros tenemos que dejar, dice la palabra, que Dios nos cambie. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, hay cosas que Dios hace. Ahora, ¿por qué el Señor trajo esto? Y yo entendí cuando Él me dio la última palabra, porque se ha perdido la identidad en nosotros. El Señor me decía, tienen que prepararse. Y una de las cosas como hijos de Dios para los tiempos finales es saber quién soy yo, saber quién es usted en Cristo Jesús. Si yo les hago la pregunta ahorita, ¿quién es usted en Cristo Jesús? ¿Qué me va a contestar? Y no es un tricky question, no es una pregunta como, ¿cómo se dice tricky? Como tricky. No sé cómo se dice. ¿Quién es usted en Cristo Jesús? Y aunque estemos equivocados, porque para eso usted está esto es una enseñanza, no es una prédica. Contésteme, ¿qué usted entiende cuando le dice que usted, contésteme sus propias palabras, ¿quién es usted en Cristo Jesús? A ver, ¿me dicen o escojo? Mm, ¿A quién escojo? A ver, Alejandro, vamos a escogerlo. ¿Quién es en Cristo Jesús? Escríbanmelo, aunque no hable. Escríbanme aquí. Si no saben, está bien, porque aquí no estamos ni para señalar ni para reírnos, estamos para enseñar. Miren, hermanos, se vienen cosas que la gente no se imagina. Pero yo entendí algo, y yo se los voy a compartir, pero hasta el final, que me trajo paz. Una criatura en proceso de cambio. ¿Quién más? Y transformación. Un elegido para seguir su ejemplo. ¿Quién más? Escriban ahí si les da pena hablar, porque yo le voy a decir algo. Yo en parte entendía mi identidad y la otra parte me la reveló el Señor hoy. ¿Quién más? ¿Nadie más? Pero hermanos que tengo que abrir esta cosa porque ahí está. ¿Nadie más? No, ¿qué pasó aquí? Espérame, ahora sí. Ok, la identidad. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber quién somos en Cristo Jesús. Porque nosotros corremos un gran peligro cuando nosotros no sabemos quién somos en todas las áreas. Y va a ser difícil pasar lo que esté lo que esté, que va a llegar, porque va a llegar. Yo no lo digo, hermano, está escrito en la Biblia. Va a llegar un juicio. Yo entendí cuando yo estudié esta palabra, yo dije, Dios mío, ¿a usted va a entender y no va a entender por qué está pasando lo que está pasando? Y yo no entiendo, porque como ser humano, no entiendo cómo Dios es tan amoroso y soporta todo lo que está pasando. Ahora, vamos a ir porque aquí vamos a explicar. Espérenme tantito. Ujú. Espérenme tantito que se me fue. Aquí está. ¿Qué pasa? Que cuando nuestra mente no está sujeta a la voluntad del Señor, la identidad de nosotros es cambiada por costumbres del mundo, por deseos del mundo. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El hombre, la mujer, no hay nadie, ni los ángeles, ni perros, ni animales, nada en la tierra, nada que se haya sido creado a imagen y semejanza de Dios. Nadie, hermano, nada en la tierra.
Solo nosotros. Y como nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, Dios colocó una identidad en nosotros. Tristemente, en el caminar en este mundo se ha perdido la identidad, porque la mente se ha dejado que se, la mente se ha dejado, se podría decir, moldeado, se ha dejado, hemos dejado que el mundo transforme nuestro interior, quite la identidad de Dios y nos hagamos igualitos que a la gente de este mundo. Usted sabe que hay gente en esta tierra que ya, no sé, pues se oye feo, pero no quiero confundirlos, que Dios sabe que no van a ir al cielo. O sea que ya están, tristemente, no quiero usar esta palabra, pero la voy a utilizar y si se oye mal, disculpen, destinados al infierno. O sea, hay gente que ya ha decidido servir a Satanás hasta el final. Ahora, cuando Dios da esta palabra y dice que nosotros tenemos que ser transformados, cambiados, está hablando que está diciendo que tenemos que hacerlo en una forma y la forma es dejar que Dios cambie nuestra forma de pensar. Si nosotros no dejamos que Dios cambie la forma de pensar, la identidad de Dios, quien somos nosotros en Cristo Jesús, nunca va a estar claro en nosotros. Tendremos el conocimiento y no la revelación. Dos cosas diferentes. Yo conozco porque la palabra dice, porque lo he leído, porque lo he escuchado, porque me han enseñado que yo soy hijo e hija de Dios. Una cosa es tener el conocimiento. Segunda, revelación. La revelación solamente el Espíritu Santo la puede revelar en el interior del corazón. ¿Cómo? Cuando Él le pone la firmeza, la seguridad, no importa lo que los demás digan, Él le da la seguridad uno de que uno es hijo de Dios. Y no importa si un pastor, si un profeta, si un evangelista le dice, usted no es hijo de Dios. Cuando la palabra es revelada al Espíritu, no hay nada ni nadie que le quite eso de ahí. Necesitamos que esta palabra sea revelada al Espíritu. Ahora, en Primera de Juan 2, 15, 16 dice así, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Mire, Dios nos está mostrando y vamos a leer aquí, hermano. Y necesito que usted no se ponga a pensar en nadie, que si es la esposa, que si es el esposo, el amigo, el hermano. No, usted. Mientras yo voy a estar leyendo, dígale, Señor, revélame la palabra. Si usted permite que esta palabra sea revelada a usted, usted va a tener paz cuando se venga la gran tormenta que está por llegar. Dios nos está diciendo que nosotros no podemos ser copia de este mundo. Como hijos de Dios, y si usted no tiene ahorita, puede creer en su interior que es un hijo de Dios, Dios lo va a llevar a que crea. Como hijos de Dios, nosotros no podemos ser igual al mundo. No podemos hablar igual que el mundo, no podemos actuar igual que el mundo, no podemos hacer igual que el mundo, no podemos caminar a donde el mundo está caminando. Y cuando me refiero al mundo, me estoy refiriendo a gente que se dedica a pecar, que no tiene ¿cómo se dice la palabra? No tiene remordimiento y que se goza pecando. Nosotros somos personas escogidas, aunque el diablo le diga a usted que no ha sido escogido, si usted está conectado aquí, si usted se levanta a buscar presencia de Dios, si usted aceptó a Jesucristo como su Salvador, usted y yo fuimos escogidos para hacer algo en esta tierra. ¿Ok? Dios no quiere que nosotros nos acostumbremos a cada cosa que el mundo hace. Dios no quiere que hagamos lo que el mundo hace día a día.
La palabra dice, hermano, cuando la palabra decía que no nos acostumbremos, no hagamos las costumbres del mundo, en Deuteronomios 18 dice, 9 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Ahora vamos a ver sobre las tradiciones. Lo que le estoy diciendo, dice la Biblia, está dando ejemplos. Esto fue uno de los ejemplos de las costumbres que dice la Biblia que no tenemos que hacer. ¿Ok? Ahora dice tradiciones. En San Marcos 7, 8 al 13 habla de las tradiciones vacías, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. También les digo, para mantener sus propias tradiciones. Ustedes pasan por alto el mandato de Dios, pues Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decir a su padre o a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo es Corbán, que quiere decir ofrecido a Dios. Y también afirma que quienes dicen esto ya no están obligados a ayudar a sus padres o a su madre. De esta manera, ustedes anulan la palabra de Dios con esas tradiciones que se transmiten unos a otros y hacen otras muchas cosas parecidas. ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? Muchas veces hacemos cosas y póngame atención. Yo quedé que yo tengo le voy a mandar la enseñanza y estudie, porque yo no le puedo traer, yo le voy a dar, hermano, la receta para hacer el pastel. Usted se va a meter a hacer el pastel. Usted se va a meter a escudriñar cuáles son las tradiciones que el mundo hace, que tristemente usted y yo las hemos repetido sin saber de dónde vienen. Y usted sabe que eso es lo que Dios nos está diciendo que no debemos de hacer. Y usted sabe que esas son las cosas que muchas veces hacemos ignorantemente, pero ya conocemos la verdad ahorita. Ya Dios nos está diciendo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos igual que el mundo? Y se lo voy a poner por ejemplo rapidito algo sencillo. Navidad. Eso es una tradición. Eso es una costumbre. ¿Por qué lo hacemos? Alguna vez y deje de meterse a YouTube y decir, es que dicen en YouTube, es que no, hermano, métase con el Señor, estudie, busque de dónde viene esa tradición, por qué lo hacemos. Es algo que se nos ha enseñado y que se ha mantenido por costumbre que la repetimos sin saber cuál es su raíz. Halloween, los cumpleaños, el Día del Padre, el Día del Amor y la Amistad, el Día de la Madre. Hacemos tantas cosas, estamos copiando el mundo. Estamos copiando al mundo. ¿Por qué lo hacemos? Por costumbre, porque se nos enseñó, porque vienen de nuestros antepasados, porque no le vemos nada malo. ¿Y cómo sabemos si es malo si no nos hemos metido a estudiar? Si la palabra ahí mismo en Romanos nos dice que no podemos hacer lo que el mundo hace. Mire, el tiempo se está cortando. Y yo no le voy a decir cuántos años, porque yo no sé, quisiera saber, pero no sé.
Pero cada vez que nosotros, el Señor nos da una palabra, nos está dando una palabra, hermanos, primero de aviso, de preparación. Es tiempo de desprendernos de este mundo. Mire, a mí me dio algo así, se lo voy a decir al final, que a mí, dijéramos, me sacó de aquí de la tierra, o sea, me llevó a entender claramente lo que estamos haciendo. Si nosotros no dejamos que Dios transforme nuestra mente, hermano, nunca vamos a tener la verdadera revelación de quién somos. Aunque usted diga, yo soy hijo de Dios, aunque usted diga, yo creo en Dios, aunque usted diga, yo tengo fe, le garantizo que el día que se venga lo que está por venirse, si uno no está firme, la gente va a tambalear. Tenemos que estar firmes. Y la única forma de estar firmes no es teniendo plata, no es teniendo ahorros, ni alimento acumulado. La única forma es teniendo la revelación quién somos en Cristo Jesús. Es la única forma. Tener la firmeza, la seguridad que el Padre nos escucha, que el Espíritu Santo está con nosotros y que Jesucristo ya pagó el precio por nosotros. Le voy a escribir lo que a mí me dijo el Señor y yo lo escribí en mi libreta y le voy a decir así como está. Dice, me decía, diles que lo que yo quiero es que obedezcan a lo que yo les dejé escrito en mi palabra, que no se enfoquen en vivir como el mundo vive, que sean transformados para poder entender la voluntad mía. Si no hay transformación, no hay revelación de nuestra identidad en Cristo Jesús. No sean copia del mundo, tienen que ser diferentes. Y ahí cuando me dijo eso y yo escribía, me dijo, unos días anterior me había dado el versículo, sois la luz del mundo, son la sal de la tierra. Y dice así, vosotros, segunda de Corintios 4, no, segunda de Corintios 4, dice, no, perdón, Mateo, me salté. Mateo 5, 13 al 16 dice, vosotros, ¿quién dijo? Vosotros, nosotros. Ahí dice vosotros, quiere decir nosotros. Somos la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hallada por los hombres. Cuando yo escuché eso, esto fue lo que él me dijo y yo escribí. Ustedes son lo que mantienen limpio el evangelio en la tierra. No dejen que los demás lo echen a perder. La sal se utilizaba para preservar la comida antes porque no tenían, mire, esto yo no lo busqué, así lo escribí, porque no tenían refrigerador. La sal es lo que la mantiene saludable. El Evangelio de Dios es lo que le da propósito a la vida del humano. Nosotros, pero ahí decía, ustedes son, espérame, ustedes son los que no pueden dejar que quiten o pongan mentiras en el Evangelio. Ustedes, pero yo le cambié ahí, somos los que presentamos el Evangelio limpio y verdadero, no corrupto o falsas doctrinas. Mire, yo yo he sacado estudios de la sal de la tierra
y yo nunca había tenido la revelación. Muchos se han usado que la sal, porque la sal es lo que mantiene las cosas limpias o saludables, pero cuando el Señor me dijo así, yo le dije, Señor, ¿y por qué la sal? Me dijo, porque ustedes son los que mantienen el evangelio limpio. No dejen que los demás lo contaminen. Y cuando Él me dijo la luz, porque también dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Dice, enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esto fue lo que el Señor me dijo, el Espíritu Santo. Traer claridad donde quiera que vayan y no confusión, no duda, no incredulidad, no miedo, no pleitos, no envidia, no celos, no contiendas. La Biblia dice que son luz. Ustedes son los que llevan el Evangelio a los cristianos y a los recién convertidos. Y por medio de su luz, ustedes son instrumentos en las manos mías. La venda que les ha puesto a la gente será removida y el evangelio llegará a sus vidas. Y ahí es donde llegó el versículo de 2 Corintios 4:4, donde dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y él me decía, si no hay revelación de la identidad, si las mentes no están siendo transformadas, nosotros no podemos ser la luz y no podemos ser la sal, porque no podemos enseñar algo que no vivimos. Tenemos que ser transformados, porque el Señor me traía y me decía, ustedes tienen que enseñar lo verdadero. Hay tanta... se está enseñando cosas que aparentemente es verdad y no es verdad. Se está enseñando la palabra a medias. Se está enseñando la palabra por beneficio. Dice, para poder hacer todo esto tenemos que tener bien claro en nosotros quién somos en Cristo Jesús. Y aquí viene la revelación. Escuche. Lo voy a escribir como lo apunté. Para que nuestra identidad en Cristo Jesús sea revelada a nuestro espíritu, necesitamos ser transformados. La Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Efesios 2:6. Esa palabra yo la había escuchado muchas veces y nunca la había estudiado, pero vamos a comenzar. Vamos a ir, búsquelo, apúntelo, en Génesis 1:26 y ponga atención porque aquí viene la revelación de quién es usted y quién soy yo en Cristo Jesús. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo. Mm. Los bendijo Dios con estas palabras. Reproduzcáis, reproduzcase, qué palabras, reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces, del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Ok.
Ahora, en otra versión, sí. Mm, de que si lo puse en otra versión. No, ahí. Ahora, no, no lo puse en otra versión. Algo que me llamó la atención en esta, donde dice en el número 28, hay una palabra que utilizó donde dice, llenen la tierra, domínenla, sean los señores. En otras versiones dice otra cosa. Me puse a estudiar muchas versiones y encontré que en algunas en otras Biblias dice gobiernen, enseñoreen, dominen, que significa que Dios a nosotros nos dio, se nos mandó a que dirigiéramos, a que nos fuéramos dueños, a que nos apropiáramos, a que fuéramos los amos de la tierra. ¿Ok? En Génesis 3:22, solo escúcheme y ahorita lo voy a juntar porque es muchos versículos. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Escuche, la primera es que Dios nos dio la autoridad para gobernar la tierra y todo lo que estaba sobre de ella, ¿verdad? En Génesis 3:22 dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Significa que cuando ellos pecaron, sus ojos se les abrieron y conocieron entre el bien y el mal. Significa que antes Dios había creado al hombre y a la mujer a vivir en santidad. No había conocimiento entre el bien y el mal. La Biblia nos enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y los ángeles, todos conocen el bien y el mal. Él había creado al hombre y a la mujer o sea, en una santidad donde no había, hermano, nada, nada de maldad. ¿Ok? Ahora, mire la identidad. A usted va a entender por qué ahorita hay muchos versículos que ha escuchado y no le había entrado en la mente, porque a mi hermano, sinceramente, a mí it blew up my mind hoy. Como que explotó el cerebrito. Después de que Eva peca, la Biblia dice que el hombre empezó a distinguir entre el bien y el mal. Pero antes el, el, el hombre, y en otras versiones, aquí solamente dice "Y Dios los creó". En otras versiones dice Dios creó la humanidad, no solo Adán y Eva. Mucha gente no ha entendido que antes, hermanos, antes de que nosotros fuéramos colocados en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos había, o sea, mire, en esta parte él dice que Dios nos creó. Más adelante en Génesis dice que Dios nos formó. Dios ya nos conocía antes de ponernos en el vientre de nuestra madre. Nosotros ya venimos con una identidad que se ha interrumpido, que se ha ensuciado, que se ha cambiado por la del mundo. Y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que tenemos que cambiar, dejar que Dios cambie nuestra forma de pensar para que podamos entender la identidad. Ahora, aquí es donde yo le voy a explicar algo rapidito. Aquí es donde yo no puedo entender cómo Dios tiene tanta misericordia, tanta paciencia, tanto amor, porque la Biblia dice que ellos, ahí lo leímos, que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo saben entre el bien y el mal. Y cómo que alguien que sabe entre lo bueno y lo malo tiene tanto amor para perdonarnos de tantas cosas. Póngase a pensar un ratito. Yo sé que todos sabemos y decimos, sí, pues que Dios es misericordia, Dios es amor, Dios es bondad. No, no, no. Piense usted, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos saben, ellos conocen entre lo bueno y lo malo.
Ellos pueden decidir no darnos una oportunidad. Jesús pudo decidir no venir a la tierra y pagar por nuestros pecados, pero lo hicieron. Es un amor que nosotros nunca vamos a entender, pero vea, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza. ¿Usted sabe por qué la Biblia dice en Primera de Pedro 1:16, donde dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo? Porque nosotros ya habíamos sido formados, hermanos. Perdón, creados en santidad. Nosotros ya, esa identidad ya había sido puesta en nosotros. Está en nosotros. Solo que toca sacar la basura para que la identidad de nosotros empiece a fluir. Nosotros no fuimos un error. Nosotros no fuimos como mucha gente, el enemigo ha llevado a entender, a creer, usted es un error, tus papás nunca te, ¿cómo se dice? Te planearon o naciste decimos los mexicanos, de chiripada o fue un ups o no, hermano. Dios ya nos había conocido desde antes, porque Él nos creó a imagen, a semejanza, santos. Por eso la palabra dice, sé santos, porque nosotros venimos con esa identidad. Nosotros, mire, este pellejo, Dios lo escogió, pero nuestro espíritu, hermano, nuestro espíritu ya estaba creado allá. Dios pide, Dios no nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Que no queremos hacer es otra cosa. Ahora, espérame tantito, espérame tantito. ¿Por qué Dios no quiere que imitemos al mundo? Porque estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Dios quiere que el Espíritu Santo dejemos que Él renueve nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para obedecer la palabra. ¿Para qué? Para que entendamos quién somos en Cristo Jesús. Como una persona que está lleno de odio, resentimiento, amargura, tristeza, depresión, soledad, ira, rabia, lujuria, lascivia, de todo, porque todo eso es del mundo. ¿Cómo cree que una persona que está lleno de eso, que todo eso lo tiene aquí, puede tener espacio para entender esto que le estoy enseñando? Porque esto no se entiende aquí. Esto se revela aquí. Y el Espíritu Santo es quien lo hace. En su carne nunca va a entender esto. ¿Por qué cree que hay tanto pleito y hay tanta gente haciendo tantas investigaciones? ¿Quién es Dios? ¿Quién lo creó? ¿De dónde nacimos? Ahí está. Ahí está. Porque la gente quiere entender todo en la carne. Quiere explicación de todo. Ahora, vea dónde, ahora vamos a otra parte. En Efesios 2:6 dice así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Escuche lo que está diciendo. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Nos resucitó. No nos va a resucitar. No está hablando del futuro, está hablando de que ya Jesucristo murió, nosotros morimos con Él. Resucitó, nosotros ya resucitamos. Ahora, esto a qué se refiere? Nosotros estudiamos sobre que era Nicodemo que lo dijo a Jesucristo, es necesario que nazcas de nuevo. Es lo que está hablando aquí. Es necesario para poder resucitar junto con Cristo Jesús, nosotros tenemos que ya haber muerto, no a esto, sino a los deseos de la carne. Haber muerto a la forma en cómo nosotros vivíamos. Porque dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Ok? Eso ya, Él lo hizo. Y así mismo nos hizo sentar, ¿no? Nos sentaremos, sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. En otra versión dice, escuche esta. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, al líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos, está hablando del pasado, muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales porque estamos unidos con Cristo Jesús. No sé si usted entendió la palabra. Dios nos ha dado, no por lo que, mire, ahora yo lo entendí tan claro, la autoridad que a nosotros se nos dio, la identidad que a nosotros se nos dio y lo que Dios quiere que nosotros en esta mañana se nos revele, hermano, es que muchas veces como cristianos nos enfocamos en las debilidades humanas en las pruebas que se pasan, en las necesidades, en las enfermedades, y se nos olvida que hemos sido puestos dice, lugares celestes junto con Cristo, que está hablando de una autoridad. Se nos olvida que nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Tristemente, todo esto lo tenemos como conocimiento, pero no ha sido revelado, que es lo que Dios quiere que se revele al Espíritu. Tristemente, porque nuestra mirada, nuestra mente y todo nuestro ser está enfocado en las cosas del mundo. Tristemente. Sabemos qué decir, sabemos cómo orar, sabemos cómo aconsejar, sabemos cómo ministrar, sabemos cómo enseñar, sabemos muchas cosas, ya.
pero cuando se trata con los demás lo podemos hacer. ¿Y sabe cuándo nos damos cuenta que la identidad no ha sido revelada en nuestro interior? Cuando a nosotros nos sucede algo y no sabemos qué hacer. No sabemos. Nos quejamos, lloramos. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque si tuviéramos la identidad revelada en nuestro espíritu, nosotros supiéramos qué hacer, cómo hacerlo. En estos días yo le decía al Señor, yo no les puedo decir a ustedes, pero yo le pedí algo al Señor y yo le decía, él fue el viernes, yo le decía, Señor, había una parte que de la identidad que como que no cliqueaba, pero ya hoy cliqueó en la mañana. Y yo le decía, Señor, yo tengo autoridad, ¿verdad? Yo le hice esa pregunta. Y a la misma vez que le hice la pregunta, le dije, muéstrame, yo voy a hacer esto y esto, y voy a soltar mi palabra, una palabra, dije yo. Y hoy, en este día se va a cumplir. Yo se lo dije al Señor, en mi mente. Yo no se lo dije a nadie. Y solté la palabra. ¡Pah! A las 2 horas se cumplió. Y le dije, wow, sí, sí, Señor, tengo autoridad. Entonces, yo le pedí algo y después le dije, Señor, pero nada más se cumplió la mitad. ¿Qué pasó? Y dijo el Señor, destruye el impedimento. Y entonces me puse a destruir trabajando. Yo estaba haciendo esto. Y con mis palabras empecé a destruir todo impedimento. Mire, hermano, yo no le estoy mintiendo, está Dios de testigo. Como a las 2 horas se cumplió lo otro. Y el Señor me traía y me decía, ¿por qué les cuesta entender que tienen autoridad? ¿Por qué les cuesta entender que son mis hijos? Y yo entendí hoy por qué. Porque no hemos entendido que nosotros no somos del mundo. Cuando yo estudié esta palabra, al final el Señor me reveló y me dijo, el mundo no es tu casa. Un día tú vas a venir a tu casa. Yo soy tu padre. Y cuando Él me reveló eso, yo entendí. Yo dije, yo no tengo que aferrarme a nada de este mundo porque esta no es mi casa. No es mi casa. Yo voy a ir a casa un día. Y el miedo se me fue porque yo tenía preocupación y miedo a lo que iba a venir. Si estaba lista, ¿qué iba a ser de mis hijos? Y cuando yo oí que él me dijo, esa no es tu casa, tú vas a venir a casa. Mire, yo sentí como que eso se me fue. Yo dije, Dios, esta no es mi casa. Yo voy a ir a mi casa. Yo estoy aquí con un propósito. Se me reveló a mi espíritu y yo dije, oh my God. O sea, yo me puse a ver esta casa y dije, esta no es mi casa. Mi casa está en el cielo. Por eso es que la Biblia dice, y no acumulemos cosas en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde todo es desbaratado. Tenemos que hacer riquezas en el cielo porque nosotros, hermanos, este cuerpo se me fue prestado, se utilizó para poner el espíritu que está en mí. Pero cuando el Señor diga es tiempo que vuelvas a casa, va a salir mi espíritu y se va a ir con él y el cuerpo se va a quedar aquí.
Todos tenemos autoridad. Todos somos hijos de Dios. Muchas veces nos enfocamos solamente en las debilidades como seres humanos, en lugar de utilizar la autoridad que Dios nos ha dado. Nos enfocamos en las caídas, en los errores, en todo lo malo que estamos haciendo. Y no somos nosotros, es el cochino diablo que nos pone los pensamientos aquí, le creemos. ¿Y sabe por qué? Porque el mismo Satanás sabe que cuando usted y yo entiendamos quién somos en Cristo Jesús, que nosotros ya morimos y también fuimos resucitados y ahora estamos sentados junto con Jesucristo en lugares celestiales, celestes, ahí, mire, el diablo va a temblar porque va a temblar. Usted sabe por qué hoy en día no hay milagros, porque hoy en día no hay identidad. Usted sabe por qué hoy en día no hay sanidad, no hay tanta liberación, no hay milagros como quisiéramos verlos, porque no hay identidad. La gente, mucha gente de muchas iglesias están aferradas a este mundo. La identidad que Dios colocó en el ser humano, tristemente, poco a poco, se ha ido quitando, se ha ido como que opacando, porque ha entrado avaricia, ha entrado celos, envidia, pleitos, que no hay en una iglesia, hermanos. No podemos seguir caminando creyendo que nosotros somos nadie. Tampoco digan, no, hermano, eso es orgullo. No, 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 no. Una diferencia entre orgullo y, hay otra palabra, altivez. Uno mira la diferencia cuando la persona es orgullosa, altiva, arrogante, se cree que se la puede hacer todas. Yo sé, yo lo hago, pero por sí mismo. Pero cuando nosotros creemos y sabemos que tenemos un Padre que se llama Jehová de los ejércitos, que Él mismo nos creó, que Él mismo nos permitió entrar a esta tierra, que Él mismo nos tiene aquí con un propósito y que un día volveremos a casa. Métase eso en la mente. Volveremos a casa, hermanos. Vamos a volver a... Esto no es nuestra casa. Cuando nosotros entendamos, y mire, uno mismo ni siquiera va a hacer nada por soltar las cosas del mundo. Cuando entendamos quién somos en Cristo Jesús, el deseo de todo este mundo va a desaparecer. Y el deseo de buscar más de Dios va a aumentar en nosotros. En 2 de Corintios 5:17 dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. En Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Juan 17:23 dice, yo en ellos y tú en mí, porque para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí me has amado. Gálatas 3:26 dice, todo el que está unido a Cristo Jesús es hijo de Dios por la fe. Hermanos, ahora yo entendí muchos versículos que yo no había entendido. Y no es tanto entender, yo creo que fue la revelación. Tenemos que morir al yo. Tenemos que llevar esta carne a morir.
Tenemos que dejar que el Espíritu guíe a nuestro espíritu y la revelación de quién somos se ha revelado ahí. O sea, que salga, está ahí, pero está como que, como no sé cómo decirle, como cuando hay algo, pero está, se pone algo encima y encima y encima y encima y encima y no deja salir. Está como oculto, escondido, atrapado, esa es la palabra. Señor me decía, necesitan para tiempos finales, porque la lucha no va a ser contra carne ni sangre, va a ser contra principados y huestes de maldad. Que cuando usted mire que algo se le levanta, usted no va a pelear en contra de la persona. Eso fue lo que pasó el viernes, que había una situación ahí que como que no se quería mover. Y yo le dije, a ver, señor, muéstrame si tengo poder. Me dijo, abre la boca, suéltala. Y mire, se lo voy a decir. Una persona que me dio una plata, un trabajo, y que tenía más de un mes y que no me pagaba. Y yo le dije, señor, ¿y la plata? Y así me dijo, ¿y tu autoridad? Tengo autoridad. Pues como que uno sabe, ¿verdad? Pero como que uno duda. Y me dijo, abre la boca. Le dije, en verdad. Me dijo, abre la boca. Y empecé. Mire, hermano, yo no le miento. A las horas me contestó la mujer y me dijo, te mandé la plata. Y le contesté, le dije, pero no es eso. Me debes más. Y entonces, pues, nomás me había enviado la mitad. Entonces dijo el señor, quita los argumentos. Derriba los argumentos. Y empecé, hermano. Y pasó como una hora, hora y media, y solté la palabra. Y como a la hora me dijo, perdóname, perdóname, te envié la otra plata. Tenemos autoridad porque somos hijos de Dios. Fuimos creados. Ahora, cuando usted ve que en el libro de Génesis que ya leímos, usted ve que cuando Dios les dijo que creó al hombre y que lo puso para que gobernara la tierra, ¿verdad? Cuando puso a Adán y a Eva para gobernar la tierra, se les quitó el derecho de gobernar cuando pecaron. Y póngame atención, se les quitó. Ya no podían gobernar porque estaban en pecado. Jesucristo viene a esta tierra, paga por nuestros pecados y la autoridad se nos vuelve a dar. Eso es lo que el Señor me mostró. Yo les di lo que se les había quitado por el pecado, porque ya Cristo pagó por sus pecados, no los pasados. Pagó por los pasados, los presentes y los futuros. Pero recuérdese que la autoridad que Él nos da se quita cuando nosotros pecamos. A Adán y a Eva los puso a gobernar, ser dueños, a controlar la tierra, pero se les quitó cuando ellos pecaron. La autoridad como hijos de Dios se nos ha dado otra vez. Ahora que Jesucristo muere por nuestros pecados, se nos da la autoridad otra vez. Pero tengamos cuidados porque así como se nos da, se nos puede quitar. Nosotros la dejamos más bien. Él no la quita. Nosotros la soltamos cuando nosotros pecamos. Entonces nosotros tenemos que vivir en santidad. Sí se puede. ¿Por qué? Somos imagen a Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Sí podemos vivir en santidad. No queremos es otra cosa. Dios en la autoridad que nos da ahora, hermano, nos da el poder espiritual sobre las tinieblas. Está en Lucas 10:19. Nos da autoridad para repeler el mal y sanar a los enfermos tal como se expresa en ese capítulo. En Mateo 28:18 al 20, nos da la autoridad y nos manda para ser discípulos. Esto no es que el pastor, que el líder, no, hermano, lea la Biblia, estúdiela. Él no le dio, sí le dio a los discípulos, pero el discípulo no es ir, no, ahora tú te llamas discípulo. Eso luego lo que quisiera traer una enseñanza. Porque la gente me dice, tú eres pastor, no, no, tú eres profeta, no, tú eres evangelista, hermana, ni siquiera. La Biblia no dice de eso, pero eso es otro tema. Habla de eso, pero no se refiere a eso.
También en Mateo 28, 18, 20, Dios nos dio la autoridad y nos mandó para ser discípulos. Discípulo, bueno, predicar el evangelio y bautizar. Usted y yo tenemos esa autoridad. No solo los pastores pueden hacer discípulos, no solo los pastores pueden predicar, no solo los pastores pueden evangelizar o bautizar. No, hermana, esa autoridad se le dio a usted y me dio a mí. Usted puede bautizar también a sus hijos si no hay nadie, si usted no se congrega en un lugar y usted tiene que bautizar a alguien, usted tiene porque la autoridad se la da Dios y está escrito en su palabra. No su pastor, no su líder, no, 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 no. Estudie la Biblia. También nos dio autoridad para espérame, para orar en el nombre de Jesús, para transformar vidas y para reflejar el carácter y el servicio de Dios. Sí, hermanos, tenemos la autoridad. Tristemente, y es bien triste ver que muchos pastores, líderes, evangelistas, profetas, es tan triste ver y escucho una y otra vez y dicen, la persona que no está bajo autoridad de un pastor, la persona que no está bajo la cobertura mentira del diablo. Mire, hermano, la Biblia. Nuestro pastor se llama Jehová de los ejércitos, nuestra autoridad, nuestra cobertura viene de él. O sea, tristemente, por eso es ahí donde yo entendí, yo le decía, Señor, yo no puedo entender cómo tú tienes tanto amor, tanta paciencia como para no destruir, o sea, la humanidad. Él nos ama tanto para aguantar todo lo que se está haciendo, hermano. El amor, Dios es, wow, yo entendí cosas que no había entendido, en verdad. Pero va a haber un tiempo donde la ira de Dios sí va a ser derramada en la tierra y comienza desde su casa. No estoy diciendo que su casa ni mi casa, estoy hablando de la casa de Dios. Por ahí va a comenzar. Ahora, ya vamos a terminar. El final. Dios me decía, toca que nazcamos de nuevo, toca que muéramos al yo. Toca despojarnos de las cosas, no es despojarnos que vaya y lo regale, no, hermano, que ok, lo que usted tiene, lo tiene, gracias, disfrútelo, pero no se afane. Que no sea lo primero que se despierta, tengo que trabajar, que no sea lo primero que se despierta, tengo que acumular plata, Hermanos, no. La Biblia dice buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. No tenemos ni que orar. Dios sabe lo que tenemos necesidad. Dios va a proveer. Antes de que nosotros se lo pidamos, hermano, Dios ya sabe. Dios ya sabe. Disfrute lo que tenga. No se amargue por lo que no tiene. Y por último, espérame tantito, algo que me sacó de onda, buena onda. ¿Sabe cómo nos damos cuenta que la, cómo nos podemos dar cuenta que la identidad, quién somos en Cristo Jesús, no está claro en nosotros? ¿Sabe cómo? Cuando nosotros no sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, cuando el cristiano no tiene claro quién es en Cristo Jesús, se enfoca en las cosas del mundo. Ahí está. Si nos hemos afanado, si nos hemos aferrado, si nos hemos enfocado en lo terrenal, es que la identidad en nosotros no ha sido revelada. No ha sido. Tenemos, hermano, y digo tenemos porque para estos tiempos sí tenemos que saber quién somos. No solo utilizar la Biblia por lo que
se nos ha contado, por lo que se nos ha enseñado, tiene que ser revelado al Espíritu. Si usted aún no cree que es hijo de Dios, dígale, Señor, revélalo a mi espíritu. ¿Quién soy yo? Muéstrame. Que en realidad no debería, porque nosotros no tenemos que cuestionar lo que ya está escrito. Yo creo que es mejor decirle, Señor, saca todo lo que está oprimiendo, no, ¿cómo era la palabra? Cubriendo, mm, obstaculizando el quién soy yo. Pedirle a Dios que le saque todo eso que está en el corazón. Porque como los dije anteriormente, muchas veces cometemos errores y el enemigo nos atormenta. Recuerda lo que hiciste. Recuerda lo que dijiste. ¿Te acuerdas de esto? Dios no te va a usar. Tú no eres hijo de Dios. Dios no te va a perdonar. Mano, Dios nos perdona. Caemos una vez, Dios nos levanta. Le fallamos, Dios nos sigue perdonando. Pero también Dios nos pide cambios. Es su Padre. Es mi Padre. ¿Cómo no nos va a perdonar? Si nosotros, dice la Biblia, siendo malos, damos buenas cosas, ¿cuánto más Dios? Es tiempo de salir del pasado, buscar en tiempos de oración al Señor y decirle, Señor, revélame, revela mi espíritu, pídaselo, pídaselo. Yo se lo he venido pidiendo por mucho tiempo. ¿Quién soy yo? Yo sé que yo no soy la persona que soy ahorita. ¿A quién tú formaste? ¿Cómo me formaste? ¿Cuál era tu propósito? ¿Qué quieres que yo haga? Por mucho tiempo yo se lo he pedido. Porque yo le decía, yo no quiero ser como las mujeres de... Perdón, hermano, todas las mujeres que están aquí, ¿verdad? No, pero cuando yo estaba en la iglesia, yo le decía, yo no quiero ser como todas estas viejas, perdón la palabra, se oye feo, ¿verdad? Pero viejas mujeres, ¿verdad? Y yo le decía así, yo no quiero ser como todas estas viejas, Señor. No quiero vestirme como ellas, no quiero hablar como ellas, no quiero actuar como ellas. Yo quiero ser única. ¿Quién soy yo? Revélame. Y yo empecé así a pedirle, como por 4 años. Revélame, 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 revélame. Y el Señor empezó a revelarme. Y yo dejé de, muchas veces el error de nosotros es querer seguir a una persona, actuar como la persona, hablar como la persona, enseñar como la persona. No, hermanos, no, 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 tenemos que ser únicos. Somos hijos de Dios. Aunque muchos me decían que yo no era, que yo esto, no me importa. Ahora sí, yo sé quién soy en Cristo Jesús. No es orgullo, sino que ya se me reveló. Y usted se le tiene que revelar eso, porque tenemos un trabajo que hacer en esta tierra antes que el Señor nos llame para la casa. Ahora yo entiendo por qué el Señor decía que nosotros, mire la palabra, por eso que se usa la palabra hermanos. Yo sé que va a decir hermano, pues claro, porque la Biblia dice, sí, hermanos, pero en su mente y en su corazón toma otra forma cuando ha revelado su espíritu. Ahora yo le puedo decir que ahora la palabra hermanos tiene un significado más profundo que solamente hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga, hermano. El Señor me reveló algo que nunca había sido revelado a mi espíritu. Así es que es tiempo de dejar que el Espíritu Santo cambie nuestra forma de pensar. Todo lo que estamos haciendo en esta tierra por costumbre, busque la raíz. Busquemos, dijo el gato, porque yo voy a empezar a buscar la raíz de todo lo que hacemos repetidamente. ¿De dónde viene? ¿Por qué lo hacemos? Y si tenemos que dejar de hacerlo. Señor quiere que obedezcamos su palabra, hermano. Amén. Preguntas antes de orar. Ya terminamos. ¿Quién tiene preguntas? ¿O quién se durmió?
¿Quién se durmió? No, yo creo que todos se durmieron. ¿Quién se va a dormir, es Marisol, con semejante enseñanza? Dios mío. Pensé que se habían dormido, que nadie me contesta. Bueno, vamos a orar para terminar este tiempo y yo le voy a colocar la enseñanza a ver si me la sube hoy mi hijo. Estudia, hermanos. En verdad. Voy a decir algo. Se lo voy a decir a Lucía. Y no se lo digo yo. Lucía, el Señor te dice, saque la tristeza de tu corazón, porque así como tu hija se fue a casa, un día te volverás a ver con ella. Es todo lo que me dijo ahorita. Yo entendí hoy esa palabra que mucha gente dice, que un día nos volveremos a ver. Cuando el Señor me dijo, esa no es tu casa está acá. Yo me puse tan contenta, yo dije, esta no es mi casa. Y yo entendí en mi espíritu que estoy aquí de pasada y que un día me voy a ir a mi casa con mi padre. Un día todos nos vamos a ir a casa con el padre. Perdón, es que cuando ella abrió su boca, yo escuché que me dijo, dile que quite la tristeza, porque tu hija ya está allá, Lucía. O sea, wow, no lo he entendido hasta ahorita. Es algo que no le puedo explicar. Es algo que es revelado en el espíritu y que le da un giro en el corazón y en la mente. Es algo increíble. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres tan bueno. Dios Padre, bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, sea revelada al Espíritu, así como lo revelaste esta mañana a mí, Señor. Que haya un cambio, Señor, en el interior, que haya un antes, un después, Señor, que dé el fruto, la razón por cual tú la has enviado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. A ti es la gloria, a ti es la honra, a ti es la alabanza por todos los siglos, mi Dios. Gracias, Jesucristo, por tu amor, por el sacrificio que hiciste en esta tierra. Gracias, gracias, gracias. Y te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que sin ti nosotros estuviéramos perdidos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi vida nunca más será igual. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios, donde tendremos enseñanzas, predicaciones, testimonios y mucho más. Te esperamos todos los domingos a las 7:30 p.m. Estados Unidos. No te lo puedes perder.